Artista, es director de Corazán. Ingeniero, buenos días, qué gusto tenerle, ¿cómo se siente? Buenos días, Manuel Acevedo. Para mí es un honor estar aquí con usted y sobre todo en este gran programa que es un toque de queda ¿Se toda la ve, mañana. ingeniero? ¿Se ve? Es el que le dicen cuando usted viene, ¿se ve? Sí, me lo dice. Ok. Ingeniero, hay que hablar y quiero preguntarle del desarrollo de Santiago. En los últimos años, ¿cómo usted observa el desarrollo? ¿Ha habido? ¿Está estancado? ¿Falta mucho? No, yo digo que Santiago va como China. China en 40 años ha tenido un crecimiento que ningún país, lo mismo Rusia, en 25 años con Putin ha crecido de su habitante teniente. Santiago se caracteriza por ser una ciudad progresista, con un sector empresarial muy unificado, una clase profesional muy unida. Y fíjate bien, ¿cuánto medía Santiago? En términos de supermercado, aquí, el Nacional, el Pola, eso es increíble la cantidad de supermercados y permanece siempre lleno. Sí. El número de restaurantes que se han construido en Santiago, el número de hoteles, que es increíble, el número de vehículos. Ya tú entras a un barrio en Santiago, a un barrio que tú entras, a suponer, a Mazatigre, Pekín, Cristo Rey, y tú crees que tú estás en Hebrón de, de tantos vehículos que existen. O sea que Santiago ha tenido un crecimiento y la cantidad de negocios que hay en Santiago. Tú vas a Todellac, tú ves la vía principal, tú vas a los jardines, la vía principal está en Villa Olga. O sea que ha habido un crecimiento. Y si hay muchos negocios, es porque también hay empleo. Entonces hay un crecimiento. Los santiagueros debemos sentirnos orgullosos de lo que ha estado sucediendo. Y los hospitales, aquí han construido muchísimos hospitales también. O sea que poco a poco, Santiago no es la capital, yo digo, porque el río Yaque no es navegable. Pero la gente, ingeniero, se queja mucho, Pero, oigo, y uno que maneja a diario el diarismo de las noticias, de la economía, que está estancada, que no hay dinero, que todo está subiendo, eh, hay quejas yo, permanentes. yo diría que las quejas son sociales. Si tú vas a los países escandinavos, diríamos, o los países bajos, Holanda y Dinamarca, son los países que más bienestar social tiene la gente. Y la tasa de suicidio es la más alta. Nunca la gente está conforme. Siempre hay gritos, Siempre hay gritos, quejas. siempre hay gritos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar, como yo le he dicho a mucha gente, que Santiago se convierta en una sociedad de emprendedores. La gente nada más piensa en un empleo. Tú tienes que pensar en una ciudad como un país como Singapur, donde en todos los hogares hay un pequeño negocio. O sea que hay que hacer a la gente emprendedora para que se queje menos. Oye, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos en política, que estábamos en el PLD, nosotros nos poníamos en paradas que conducían a Zona Franca a darle café a la gente que se iba. Entonces ahí hay varias mujeres que venden café y nosotros, las mujeres se quejaron porque le estamos quitando el empleo. Y le pregunto yo a una, ¿y cuánto usted se gana diario? Y eso era cuando el salario mínimo era como de 12,000 pesos. 2,500 pesos diarios, que si tú lo multiplicas por el tiempo de mes, es más que 3 salarios mínimos. Nosotros los dominicanos, muchos dominicanos, muchos dominicanos entienden que las cosas deben ser fáciles. Hay mucha gente que se pone a vender empanadas en una esquina, o le da vergüenza, tienen orgullo, pero de cualquier cosa se vive, señores, no solamente del empleo. Si usted no tiene un empleo, construya su propio empleo. Ingeniero, usted que dirigió por tanto tiempo, años, Corazán, vi que el presidente Abinader estuvo esta semana y anunció una inversión que supera a los 800 millones. Hay crisis de agua, hay quejas permanentes en los sectores. ¿Usted cree que esto podría palear un poco la situación? Bueno, Porque hay un crecimiento, como usted señala, perdóneme, que no se detiene, los proyectos habitacionales y tenemos los mismos acueductos. los santiagueros debemos sentirnos orgullosos, en primer lugar, porque tenemos el mejor acueducto del país, el mejor y uno de los mejores de América Latina. No porque
esté expuesto, y no eso históricamente. Históricamente el acueducto de Santiago ha sido de los mejores. Ahora, si el gobierno va a destinar 800 millones de pesos, hay que ver en qué lo va a destinar, en qué área para mejorar el sistema de agua. Yo lo que entiendo es sí que las mayores inversiones se deben hacer en micromedidores para controlar el agua, porque Santiago tiene capacidad instalada para 3 millones de personas. ¿Qué nos falta? ¿A qué le falta a nuestra ciudad? Controlar más el agua. Tú tienes medidores que han pedido la vida útil, otras aguas, quizás en tu casa tú no tienes medidor. ¿Tú tienes medidor? Sí, allá hay contador en mi casa. Hay muchos que no tienen. O sea, hay muchos que no tienen. Entonces, de la única manera que tú ya regulas el control del agua es instalando micromedidores. Mira la energía eléctrica. Cuando tú montas un aire, lo sientes que de una vez hay un consumo. Sí. ¿Entiendes? ¿Qué tú haces? ¿Te controla? Controlar. Entonces tenemos que, nosotros tenemos que medirnos el agua, porque donde no se mide es un derroche. Pero ¿por qué no se mide, ingeniero? Porque entonces, ¿cómo se cobra esa agua? Porque faltan micromedidores. Faltan micromedidores. Y micromedidores que tienen 5 años, ya perdieron su vida útil, hay que cambiarlo. Entonces, hay que enfocarse en el control del agua. Mira cómo está en muchas ciudades del país entero. Es como un tanque de agua que está pichado, que tú no lo controlas. O sea, tú produces el agua, dices, que aquí no se paga el 70% del agua. No, ellos se pagan, lo que pasa es que no está controlado. O sea, tú vas a pagar una tarifa fija, y la tarifa fija es mortal en agua. ¿Por qué? Porque tú vas a pagar por un camión que tú gastes un día, tú vas a pagar lo mismo que 20 metros cúbicos en un mes. Pero Corazán entonces no puede sustituir o comprar esos medidores. Sí, tiene. O sea, yo digo que los fondos, si el gobierno va a dar 800 millones de pesos, diríamos, como dice, yo agarraría 200 millones de pesos y por lo menos invierto en micromedidores. Y esos micromedidores me va a contribuir a controlar el agua. Y si yo la controlo, el agua le va a llegar a todo el mundo. Vamos a poner un ejemplo. Quito, la ciudad de Quito, tiene 3 millones de habitantes, ¿verdad? Tiene la misma capacidad instalada de agua de Santiago. Quito, a los habitantes de Quito le llega el agua las 24 horas del día durante los 365 días del año. ¿Cuál es la diferencia? Que Quito tiene todo está medido, todas las viviendas tienen micromedidores. ¿Qué tiene Santiago? Falta de micromedidores, pérdida de vida útil de los muchos micromedidores. Entonces, hay que enfocarse en la instalación, porque si tú te enfocas en dar en redes, llegar al agua y sin instalar micromedidores en las comunidades, entonces tú vas a perder mucha agua. Mira, ingeniero, José Persia. hay que hablar del tema político. Usted estaba en el palacio, ahí lo vi con la vice, ese es Persia, sí. Profesor y político. Pero usted estaba ahí sentado con la segunda. Sí. ¿Una visita? ¿Qué se trató, ingeniero? ¿Se puede saber? En primer lugar, déjeme contarte la historia. Okay. Tú sabes que Raquel Peña de Santiago. Sí. De la área profesional. Yo siempre he indagado mucho de la parte más en lo profesional que en lo empresarial. Y hemos trabajado en esa área. Raquel Peña es una amiga. Es una amiga. Y realmente, antes de ser vicepresidente, tenemos ciertas amistades. Entonces, en un momento determinado, algunos amigos míos me inducieron a que yo visitara a la vicepresidenta. Yo no fui a visitarla buscando, como mucha gente puede pensar, que ando buscando un puesto público o ando buscando algo, sino fui a saludarla y realmente ella me planteó que está aspirando. Y yo le dije claramente que cuente conmigo, porque para mí Raquel Peña es una dama con pantalones, como dice, faldo, vestido en los ruedos, de los tobillos. Entonces, esa señora tiene un perfil profesional, una buena imagen ante la sociedad, una mujer de trabajo.
una educadora. Fíjate bien, ser vicerrector de la Pontificia Universidad Católica de Magdalena no es un maíz, y esa es. Y ella fue, entonces, es una mujer, una buena representante ante el país y ante la política dominicana. Y entiendo que es, para mí, entre los 3 candidatos más importantes del país, no del PRM, del país, ella es de las mejores. ¿Usted cree que cuando llegue el momento la población votará por una mujer y el PRM dejará pasar una mujer? Bueno, todo es posible, pero ella va a hacer su trabajo, y todo va a depender cómo le caiga bien, y yo sé que le está cayendo bien, porque yo ahora mismo a la gente mía política, muchos no querían integrarse, otros decían que no, yo me voy con Raquel Peñada, por eso sí, porque esa se ve que es una mujer de verdad. Entonces, que es lo que significa que Raquel Peña puede dar un gran susto en la sociedad. ¿Cómo, ingeniero, usted ve o cómo se proyecta el panorama político? Mire, el panorama político yo lo veo complejo. Una es una división de la oposición. Hay 2 partidos de oposición muy fuertes, que es el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y hay un hombre muy inteligente, que es Danilo Medina. No podemos quitarle carácter a Danilo. Es un político acabado, pero que tiene grandes diferencias con Leonel. Yo digo a veces que la diferencia de Leonel es como la de Trotsky y Stalin en la Unión Soviética. Entonces, si esa oposición se mantiene dividida, así como está, no hay posibilidad que la oposición llegue. Pero usted cree que PLD y Fuerza del Pueblo, cuando llegue la hora del NONE, se puedan unificar para yo lo veo, para no decir difícil, imposible, yo lo veo difícil. ¿Pero porque son muy resentidos? Yo veo que hay un resentimiento de ambos bandos. Y además de eso, las estructuras, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, es una estructura muy celosa, ¿entiendes? Tú ves. Entonces, que no tienen, si entra uno nuevo, no, como que le cierran el camino a que no trabaje. Y debiera hacer lo contrario. Tú entra uno y tú lo que debieras resaltarlo para que crezca y traiga los votos, porque si tú lo disgustas desde el principio, está fracasando. Entonces, ¿pero eso lo hacen quiénes? ¿Los viejos robles? Los viejos robles, que entienden que esos partidos son de ellos. Los eternos. Y no es arriba, es en la provincia. Por ejemplo, aquí, en la misma gente de la Fuerza del Pueblo de Santo Domingo dicen que en Santiago hay problemas. Hay problemas porque es un grupo que entiende que eso es de ellos. Eso es de ellos, y que si entra otro, hay celo. El celo hay que terminarlo, señores. Eso hay que terminarlo en toda parte. Y hay que darle oportunidad a la gente que se desarrolle, a los jóvenes, a las mujeres y a los dirigentes. Entonces yo veo muy difícil una alianza, o para no decir imposible, entre el PLD, y el PLD está creciendo, y entre mayor crezca el PLD, más afecta a la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál está más activo de la Fuerza del Pueblo, el PLD? Bueno, porque es temprano, pero es temprano, pero aquí es un país totalmente político, sí, que es político diario. Sí, yo veo a Danilo Medina, que sabe mucho de política, moviéndose en todas las provincias, juramentando gente, haciendo, y sea lo que sea, Danilo fue presidente y también ayudó mucha gente y aportó mucho al país. Entonces, realmente el PLD está creciendo. Y está creciendo con una cultura de que Leonel se fue y en la sociedad otra gente piensa que si se le hubiera dado la facilidad a Leonel en ese momento, el PLD tuviera el poder. Pero realmente hay diferencias grandes. Aunque hay contacto entre la gente de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en provincia, aquí en Santiago, hay buenos contactos entre la gente de la Fuerza del Pueblo y la Fuerza del Pueblo y el PLD. Y fíjate una cosa, vamos a poner un ejemplo. Tú viste que Víctor Fadul fue candidato a alcalde de los 2 partidos. Sí. ¿Y qué hicieron la gente de la Fuerza del Pueblo? No lo apoyaron sinceramente.
Entonces eso puede suceder también. Suponte tú que haya una alianza y no sea sincera. Hay traiciones. Usted no es de ese partido, yo sé, pero ¿qué usted ha oído? Porque oigo rumores de que el penco vuelve, ¿verdad? ¿Que van a coger? Sí, Gonzalo puede ser un buen candidato, porque yo te voy a poner un ejemplo. Si yo fuera Danilo Medina, Francisco Javier no fuera el candidato. ¿Por qué? Porque tiene diferencia con el candidato anterior, con Abel Martínez. Diferencia grande. Entonces, cuando dos tienen diferencia en una institución, ¿qué hay que hacer? Aislarlo y sacar uno nuevo. Y yo creo que eso es lo que está haciendo, sacando al penco. Pero el penco ahora puede venir renovado, estudiado. Más preparado, tú ves, con un mejor discurso. Y coger un buen porcentaje. Y ese porcentaje, ¿a quién va a afectar? A la fuerza del pueblo. ¿Y qué usted cree que podría pasar entonces? Porque estamos tratando temas así, ¿no es que, verdad? Con Abel Martínez. Con Abel Martínez, yo entiendo que Abel un pequeño, yo tengo diferencias, no lo niego, tuve toda la vida entera diferencias con Abel Martínez. Pero Abel es una persona inteligente en la política, lo demostró. No fue síndico 2 veces y llegó a la presidencia. Eso significa que es un tipo inteligente. Sí. Porque si no hubiera llegado a eso, no hubiera sido inteligente. Abel hay que sacarle su plato aparte, como dice el refrán. Si le afectan a Abel Martínez, lamentablemente el PLD se va a menos, quizá a un 5%. Yo creo que lo mejor es ponerse de acuerdo y sacar un candidato de consenso entre ellos mismos. Que a veces sienta bien y que Francisco Javier, pero que yo veo que ahora mismo la estructura de Danilo está arropando a Francisco Javier en contra de Abel Martínez. Pero que Abel Martínez fue el candidato anterior, incluso cuando lo miden ahora mismo en el PLD, Abel sale arriba, en lo que yo veo, y Francisco Javier ni número da. Ingeniero, debo concluir, pero Nasa, dame 30 segundos para hacerle una pregunta final, 30 segundos por favor, al ingeniero. Ingeniero, Santiago, hablamos de desarrollo, crecimiento, pero cuando llueve aquí, Santiago no se puede correr, no se puede caminar, las inundaciones. ¿Qué gobierno llegará, que trabajará el sistema pluvial? Bueno, entiendo que las alcantarillas, en la alcantarilla pluvial, los gobiernos invierten poco porque son obras enterradas. Pero se sienten las inundaciones. Mira lo que pasó en Texas, cuántos muertos, y el cambio climático ha generado un problema grave, muy grave, en cuanto a la lluvia. Y entonces tenemos sociedades que han crecido desordenadas, como Santiago. Santiago tiene 40 años, diríamos 40 años con un sistema pluvial obsoleto, no diseñado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Hacer un levantamiento de lo que tenemos, rediseñarlo, llevarlo a un software, a un programa, y ver cuáles tuberías tienen capacidad y cuáles no tienen capacidad. Si hay una tubería que tiene un diámetro de 24 pulgadas y no tiene la capacidad, aumentarlo, pero se llevará una inversión. Y eso yo digo que hay que hacerlo a largo plazo y con tecnología de topo, enterrando la tubería por debajo imagínate, tú ves la pluvial en Santiago entero. Pero Santo Domingo, ingeniero, cuando llueve también también es lo mismo, el país entero, y casi en América Latina y en el mundo entero, porque mira, Texas es un país desarrollado, mira lo que pasó ahí, y eso es inundaciones, vienen, y todo es fruto del cambio climático, y todo es fruto a que las ciudades se han desarrollado sin planificación. Porque el centro de la ciudad no fue planificado, ahí fue, mira, cuando tú ves la calle del Sol, que es una callecita, cuando tú ves la Vicente Estrella más ancha, cuando tú ves o sea, el centro de la ciudad era un barrio. Sí, no se planificó. No se planificó. Ingeniero, agradezco su presencia, tratamos temas políticos, un hombre estudioso de la política, del panorama, conocedor, él observa los partidos y agradezco quizá en una próxima ocasión se pueda nuevamente cuando se acerque más el asunto, ya que la gente, los partidos estén más activos. Agradezco que haya venido al programa, ingeniero. Gracias, tema. Conversé en la entrevista con el ingeniero Silvio Durán, él es secretario general del Movimiento Despertar Progresista y es director de Corazán. Pausa muy breve, Nasa, muy breve y regresamos.